concerned here with an act of humanity. ¿Los conoces? Hello, I'm Bill Gates, Pues chairman sí. of Microsoft. ¿Y quién no? In this video, Sin duda, you're going existen to see personalidades cuyos inventos y descubrimientos han transformado el mundo y merecidamente han recibido premios por sus logros. Pero, ¿realmente son genios de verdad? Quédate hasta el final, porque aquí descubriremos la verdad de estos que se hacen y se hicieron llamar genios. Sí, la vida es cruel y algunas de las patentes más importantes de la historia fueron hurtadas. Sí, así como lo oyes, fueron hurtadas. ¿Te acuerdas de aquellas preguntas clásicas que nos hacían en la escuela? Como por ejemplo, ¿quién inventó el teléfono? Y respondías con mucha seguridad, Alexander Graham Bell. ¿O quién inventó la radio? Guillermo Marconi. Déjame decirte que fuimos engañados. Estos hombres ilustres no fueron quienes revolucionaron la historia y tampoco los que cambiaron nuestras vidas. En sus cabezas no nacieron esas geniales ideas, ni se gestaron los hallazgos científicos más importantes. Sin embargo, sí se enriquecieron gracias a ellas y permitieron que los verdaderos genios quedaran en el olvido. Y es que cuando surge una idea, casi siempre se le resta importancia a la patente, y nunca falta un abusador que le realiza una mejora a un invento, lo registra y termina llevándose la gloria. Hay dos hombres a los que se les proclama la creación del teléfono. El primero es el más conocido por todos, Alexander Graham Bell, que por muchos años ha ostentado el título de inventor. El otro es Antonio Meucci, que tiene razones de peso para llevarse el honor. Nos remontamos al año 1854 para conocer la creación de un aparato que se conectaba desde la oficina de Meucci a su dormitorio, que se hallaba en la otra planta. El italiano quería establecer una manera de comunicar ambas estancias para estar en contacto con su esposa, ya que se encontraba inmovilizada por una enfermedad. El principal problema que se encontró Meucci no fue el invento en sí, sino la patente del mismo, ya que no tenía el dinero suficiente para realizarla. Hizo esfuerzos importantes para conseguirla, y muchas demostraciones públicas del artilugio, que fue conocido como el teletrófono. El invento de Meucci en realidad funcionaba, pero diversos acontecimientos retrasaron la obtención de su patente. El episodio más relevante fue cuando su prototipo llegó a manos de Alexander Graham Bell en las oficinas de Western Union. Sea como fuese, el influyente Bell fue el primero en patentar la idea el 7 de marzo de 1876. En su documento no describió específicamente el teléfono, sino un dispositivo capaz de transmitir sonidos a través de señales eléctricas por medio de un cable. Tras enterarse de la patente, Meucci luchó durante los últimos años de su vida para obtener el reconocimiento que merecía. Desafortunadamente, falleció sin recibir la gloria que le correspondía, ya que su limitado conocimiento del inglés y su falta de habilidad en asuntos legales siempre lo perjudicaron. No obstante, en el año 2002 se logró un reconocimiento oficial. El Congreso de los Estados Unidos aceptó la contribución de Antonio Meucci en la invención del teléfono, habiendo demostrado y publicado su invento en 1860. Albert Einstein es quizá el científico mundialmente conocido por el desarrollo de su teoría de la relatividad, que revolucionó la ciencia hasta el siglo XX. En 1921 obtuvo el Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y también por el descubrimiento del movimiento browniano, auspiciado por Robert Brown en 1820, pero que había quedado sin explicación hasta entonces. Pero, ¿realmente crees que fue este señor que desarrolló esta famosa teoría? Seguro que no has escuchado el nombre de Jules Henry Poincare. No, ¿verdad?
fue un matemático que ha pasado a la historia como el hombre que casi descubrió la relatividad. Todo indica que Einstein empleó muchas horas revisando las teorías de Poincare, antes de tener la idea que llevaría a su famoso artículo de 1905 sobre el asunto. Durante un tiempo se discutió si Einstein debería haber citado las ideas de Poincare, pero el análisis posterior muestra que Einstein llegó a un nivel de comprensión de las implicaciones físicas del trabajo de Poincare que este mismo no alcanzó. Einstein y Poincare mantuvieron una relación notablemente fría. Poincare nunca aceptó públicamente la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein nunca dijo claramente que se había basado en el trabajo de Poincare. Por otra parte, Poincare sí recomendó a Einstein para uno de sus primeros empleos, llamándole una de las mentes más originales con las que nunca me haya tropezado. El francés era uno de los matemáticos más destacados del mundo. Desarrolló la teoría cualitativa moderna de sistemas dinámicos. Contribuyó notablemente al establecimiento de un nuevo campo de investigación en matemáticas y lo usó para probar que el sistema solar es estable. En 1904, Poincare incluyó una sección dedicada al principio de la relatividad. En una conferencia llamada sobre el estado presente y futuro de la física matemática, su transcripción fue el primer texto en el que trata el concepto de la relatividad. En esa época, Einstein estaba trabajando en la oficina suiza de patentes en Berna y se encontraba en medio de conversaciones muy estimulantes con su amigo Michel Bezos, así como sus otros amigos Konrad Habich y Maurice Solovini. Solovini luego comentaría que Einstein hizo que la academia emplease varias semanas revisando la ciencia y la hipótesis de Poincare. Así, el cerebro de Einstein estaba filtrando toda esta información conforme discutía con sus amigos y pensaba acerca de la naturaleza de la luz. Sin embargo, cuando publicó la teoría especial de la relatividad, la única nota de pie de página fue de agradecimiento a Bezos. Al defender su falta de atribuciones, Einstein afirmó que no conocía ni el artículo de 1904 de Lorentz ni el de Poincare de 1905 que discutía la relatividad. En ese sentido, argumentaba Einstein, mi artículo de 1905 fue independiente. La teoría de la relatividad de Einstein se divulgó rápidamente en toda la comunidad científica, y la mayoría de los científicos la aceptaron sin retraso. Pero Poincare se mantuvo especialmente callado. No rechazó las ideas de Einstein activamente, simplemente las ignoró. Los dos hombres solo se encontraron una vez en la primera conferencia de Solvay en 1911. Después, Einstein escribiría: Poincare fue simplemente negativo hacia la teoría de la relatividad, y a pesar de todo su conocimiento, mostró poca comprensión de la situación. Poincare fallecería en 1912 con tan solo 58 años. Einstein habló de él en una conferencia en la Academia Prusiana de Ciencias, pero no hizo referencia a la relatividad. En vez de eso, ensalzó al agudo y profundo Poincare, que supo unir física con geometría. El descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, ocurrido hace 70 años, fue un hito histórico para la ciencia. En 1953, los científicos Francis Crick, de Gran Bretaña, y James Watson, de Estados Unidos, publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature. De ahí salió la explicación para entender la reproducción de los seres vivos, la información hereditaria de padres a hijos, de qué manera puede cambiar esa información por mutaciones y dar origen a enfermedades hereditarias, y por qué todos los seres vivos evolucionamos a partir de un ancestro común. En 1962 recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por este gran descubrimiento hecho por ellos. Grandes descubridores estos científicos, ¿cierto? En 1951, la joven Rosalind Franklin empezó a trabajar en lo que se convertiría
es una de las investigaciones científicas más importantes del siglo XX y que condujo a una transformación de la medicina moderna. Tenía 30 años cuando Rosalind generó una fotografía conocida como Foto 51, que fue la clave para demostrar por primera vez cómo debía ser la estructura del ADN, que hasta entonces era todo un misterio. Pero la científica británica murió de cáncer de ovarios ocasionado por los rayos X, que usó para su descubrimiento en 1958, cuando tenía 37 años. Nunca fue reconocida con el premio Nobel que sus colegas sí recibieron 4 años después de su muerte. Rosalind estudió química en la Universidad de Cambridge. Trabajó en un laboratorio químico en la Francia de la posguerra y en 1951 empezó a trabajar para la Universidad de King's College de Londres, ya como experta en cristalografía de rayos X. Nació en 1920 en Londres, en el seno de una afluente y moderna familia judía. Rosalind Franklin empezó a experimentar con la difracción de rayos X, para así estudiar las moléculas de ADN, y al poco tiempo creó la icónica Foto 51, junto a Raymond Gosling, un estudiante de doctorado que colaboraba con su departamento. Pero además de la fotografía, la experta registró en sus cuadernos de laboratorio mediciones y observaciones precisas que serían decisivas para el avance de la ciencia. Trabajando de manera independiente, Franklin logró avances notables en el estudio del ADN. Sin embargo, experimentaba crecientes niveles de incomodidad y aislamiento social dentro del laboratorio de King's College, donde realizaba su trabajo. La joven científica nunca tuvo una buena relación con Maurice Wilkins, otro investigador del mismo departamento que ya estaba trabajando allí cuando ella se unió como experta en cristalografía. Sus personalidades eran opuestas, y en lugar de trabajar juntos, hicieron sus investigaciones por separados, en medio de cierta hostilidad mutua. Rosalind se quejaba continuamente por no permitir la entrada a la sala común de café del departamento solo por ser mujer. Puede parecer algo trivial, pero es más importante de lo que parece, porque aquí es donde se reunían sus colegas investigadores y debatían temas de trabajo de una manera informal. A ella la excluyeron de todo eso, dijo la hermana de la científica. Por eso, cuando Jim Watson, otro investigador de la Universidad de Cambridge que también estudiaba la estructura del ADN, irrumpió en su laboratorio durante una visita al King's College y le hizo un comentario crítico sobre su trabajo. A Rosalind no le hizo mucha gracia y ésta lo despachó de su área de trabajo con abierta hostilidad. Lo que Rosalind no supo en esa ocasión es que su rival de departamento, Maurice Wilkins, compartiría con Watson a escondidas los resultados de su investigación. Para entonces, Rosalind ya había decidido irse de King's College. Fue así como la Foto 51 y los cálculos de la joven científica se convirtieron en la pieza clave del rompecabezas que le faltaba a Watson y Crick para formular su hipótesis sobre cómo debía ser la estructura del ADN. Gracias al trabajo de Rosalind y a sus propias aportaciones, ambos científicos de la Universidad de Cambridge aprovecharon y construyeron el primer modelo correcto de la molécula de ADN con una doble hélice. En pocas palabras, fue un robo de información. Este estudio se convirtió en un punto de referencia para la ciencia que alteró para siempre la lógica de la biología. Rosalind murió de cáncer 5 años después, a los 37 años, sin llegar a saber hasta qué punto el trabajo de Watson y Crick había dependido de su investigación. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula de ADN. Ni Watson ni Crick mencionaron a Rosalind en su discurso de aceptación, dijo la hermana de la científica, aunque Wilkins sí lo hizo muy brevemente, admitió. Watson admitió que cuando vio la foto de Rosalind sin su permiso, quedó sumamente asombrado y se le aceleró el pulso. La Foto 51 era la más clara que el científico había visto hasta entonces y le dio una pista clave sobre la doble hélice. Las reglas del Premio Nobel no permiten reconocimientos póstumos. De haber seguido con vida, el Comité de los Premios Nobel debería haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin a la ciencia, dado que estaba al mismo nivel que el de sus colegas. Pero es difícil especular sobre todo lo que podría haber sucedido, dadas las actitudes sexistas que aún existen en la ciencia
como en el resto de nuestra sociedad, y más aún hace unos 60 años atrás. Steve Jobs será recordado como uno de los hombres más revolucionarios en la industria de la tecnología masiva, pues dejó un gran legado de productos producidos por su empresa, Apple, que quedaron para la posteridad y que sentaron muchas de las bases de lo que hoy conocemos. En el 2001, cuando Steve Jobs presentó el emblemático iPod, dio un gran paso y quizás no estaba preparado para este gran éxito tecnológico. El pequeño pero poderoso iPod lo describió como un reproductor MP3 con definición de CD y soporte para formatos como MP3, WAV, entre otros. Lo más sorprendente de todo es que tenía el poder de llevar hasta más de 1000 canciones, algo impensado para el momento. Todo esto al alcance del bolsillo debido a su pequeño tamaño y a su vez la sorprendente capacidad de almacenamiento de 5 GB. Una verdadera maravilla para ese entonces. El memorable Steve Jobs, un gran genio. Prepárate bien para lo que vas a escuchar ahora. El iPod fue creado en 1979 y su creador nunca fue reconocido. Sí, así como lo estás escuchando, fue el británico Ken Kramer, el inventor original de la tecnología que está detrás del reproductor multimedia digital más vendido de la historia, el iPod. Aún así, no ha visto ni un euro de su creación. La misma Apple ha reconocido que Kramer es el padre del iPod, tras la presentación de unos documentos en un tribunal que juzgaba una demanda de Pulse.com contra la compañía Cupertino. Pulse.com reclamaba a Apple indemnizaciones por la patente de la tecnología del iPod, que considera propia, y está reconocido abiertamente que Kramer es el verdadero inventor, teniendo en cuenta el testimonio y pruebas con dibujos de un prototipo. Kramer inventó el dispositivo en 1979, patentó la idea y creó una empresa para comercializar el producto. Pero en 1998 no logró las 60.000 libras necesarias para renovar las patentes en 120 países y la tecnología se convirtió en propiedad pública. Desde entonces, este invento ha generado ganancias extraordinarias para Apple, con la impresionante cifra de 100 iPods vendidos por minutos. Por desgracia, Kramer se vio obligado a vender su casa tras el cierre de su negocio de muebles. Ahora vive de alquiler y busca negociar con Apple una compensación por los derechos de autor de la tecnología que sustenta el iPod. Además, está trabajando en el desarrollo de otros dispositivos con la esperanza de garantizar su supervivencia. Ken Kramer, un británico de 67 años, abandonó la escuela a los 15 y a los 23 años inventó el IXI, un chip revolucionario capaz de almacenar 3 minutos y medio de música. Según sus pronósticos, este dispositivo tendría un gran valor en el futuro. Sus bocetos mostraban un reproductor del tamaño de una tarjeta de crédito, con una pantalla panorámica y un botón central para navegar entre una selección de canciones. Fue entonces cuando Apple se percató del potencial de esta invención. Poco después, Steve Jobs presentó el iPod, y Kramer se sintió impotente al ver que el reproductor de Apple era sorprendentemente similar a su IXI. Hasta la fecha, el iPod ha generado ganancias aproximadas de 89.000 millones de libras, una cifra impresionante. Tras varios procesos legales, finalmente se ha acordado que Kramer es el verdadero padre y precursor del iPod actual. Me complace enormemente haber recibido el reconocimiento por mi contribución en la industria musical. El hecho de que mi trabajo haya sido un rotundo éxito y haya logrado efectos significativos es motivo de gran alegría. Esta experiencia ha sido sumamente emocionante para mí. Actualmente Apple está negociando con Kramer para que éste reciba una compensación por generarle tanto beneficio a la empresa, lo cual le iría bastante bien porque sufre de bastantes problemas económicos. Nikola Tesla es ampliamente considerado como el verdadero inventor de la radio. A pesar de que Guillermo Marconi presentó la patente en 1904,
En reconocimiento a su contribución a la telegrafía sin hilo, Marconi recibió el Premio Nobel de Física en 1909. Sin embargo, Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin cable en 1895. Aunque fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para lograr la primera comunicación inalámbrica entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, a una distancia de 48 kilómetros. Posteriormente, en 1901, Marconi amplió esta hazaña y realizó la primera transmisión que cruzó el Océano Atlántico. No fue hasta 1943 que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Tesla como el verdadero inventor de la radio y le devolvió la patente, que hasta ese momento estaba en posesión de Marconi. Sin embargo, es importante destacar que además de Tesla y Marconi, existió otro inventor poco conocido y olvidado por la historia de la radio: Alexander Pavlov, un ruso cuyo trabajo también es considerado pionero en este campo. Alexander Pavlov es ampliamente conocido por su desarrollo de la radio. Sorprendentemente, construyó su primer receptor sin saber que el inventor, Guillermo Marconi, estaba trabajando en una tecnología similar al mismo tiempo. Esta coincidencia muestra que las grandes mentes, a menudo, piensan de manera similar. Nacido en 1859 en el asentamiento de Turinsky-Rudniki, actualmente conocido como Krasnoturiensk, en la región de Sverdlovsk, Pavlov era hijo de un sacerdote. Inicialmente, su padre deseaba que siguiera sus pasos y lo envió al colegio seminario en Yekaterinburg para que éste estudiara teología. No obstante, Pavlov tomó un giro inesperado al seguir su propia pasión en lugar de seguir los planes de su padre. Tras completar 3 años en el seminario teológico, decidió continuar su educación en la Universidad de San Petersburgo, donde se dedicó al estudio de la física. Desde su infancia, Pavlov se había sentido apasionado por la ciencia y las matemáticas, destacándose por su mentalidad técnica excepcional. Su dedicación y habilidades le permitieron graduarse con distinción de la universidad, especializándose en ingeniería eléctrica. Posteriormente se convirtió en profesor en la Escuela de Torpedos de la Armada Rusa, ubicada en Kronstadt, cerca de San Petersburgo. En este centro educativo, los estudiantes recibían una formación completa para trabajar con equipos eléctricos en buques de guerra. Durante este tiempo, Pavlov se sumergió en la lectura de diversos libros científicos de colegas extranjeros, encontrando una especial fascinación en el descubrimiento de Heinrich Hertz sobre las ondas electromagnéticas. Su objetivo era encontrar una forma práctica de recibir estas ondas a larga distancia. En el verano de 1893, Alexander Pavlov, en calidad de representante del Ministerio de la Marina, formó parte de la delegación rusa en la Exposición Universal de Chicago. Durante este evento, tuvo la extraordinaria oportunidad de presenciar los innovadores experimentos de Nikola Tesla, cuyo trabajo ya conocía de antemano. El punto culminante en la carrera de Pavlov se produjo en 1895, cuando logró una hazaña trascendental al construir un dispositivo revolucionario capaz de registrar las perturbaciones eléctricas presentes en la atmósfera. Esta invención marcó un gran avance en el campo de la investigación científica. Instaló este dispositivo en el Observatorio Meteorológico de San Petersburgo y pudo detectar señales electromagnéticas provenientes de las tormentas a una distancia de hasta 50 kilómetros. Además, tenía la capacidad de recibir señales creadas por el hombre. Con este logro, Pavlov presentó sus resultados ante la Sociedad de Físico-Química de San Petersburgo al año siguiente. Transmitió en código Morse las palabras Heinrich Hertz. Este mensaje corto fue recibido desde un transmisor ubicado a unos 250 metros de distancia. El trabajo de Pavlov tuvo un impacto significativo en el desarrollo de campos científicos totalmente nuevos, como la radioastronomía, la televisión, la radionavegación, entre otros. Su sistema contenía todos los elementos básicos de la comunicación de señales de radios modernas. Alexander Pavlov realizó importantes avances en el campo de la radio. Se cree que el servicio militar en el que estaba envuelto impidió su reconocimiento internacional. La primera estación de radio de Rusia fue establecida bajo la dirección de Pavlov en 1899, y su taller en Kronstadt se convirtió en la primera empresa de ingeniería radiofónica en Rusia. Pavlov
recibió numerosos reconocimientos por su trabajo, y tras su muerte se estableció un premio en su honor en Rusia. Se ha convertido en una parte indispensable de nuestras vidas. Su ausencia puede generar una sensación de dependencia tal de considerarla vital, incluso llegando al extremo de intentar obtener la contraseña de nuestro vecino a cualquier costo. Hablo del Wi-Fi, que sin esa señal no estarías viendo este video en este momento. ¿Pero te has preguntado alguna vez quién lo inventó? Seguramente que no, ¿cierto? Pues prepárate, porque te sorprenderás al descubrirlo. Hedwig Lamarr, nacida el 9 de noviembre de 1914 en Austria, fue una destacada actriz e inventora en la industria del cine. Reconocida por protagonizar el primer desnudo integral en la historia cinematográfica. Lamarr también fue aclamada por su belleza en Hollywood. Sin embargo, su genialidad como inventora a menudo quedó eclipsada por su carrera actoral. Entre sus numerosos inventos se encuentra la tecnología del Wi-Fi, un logro destacado que la ha convertido en una figura emblemática. En honor a sus contribuciones, Austria celebra el 9 de noviembre como el Día del Inventor, aunque Lamarr ironizó sobre la imagen glamurosa de las actrices. Su sofisticación e inteligencia fueron rasgos distintivos de su personalidad. Hedwig fue una niña superdotada, según sus profesores. Abandonó sus estudios de ingeniería para perseguir su pasión por el arte dramático. Convenció a su padre para que la matriculara en la famosa escuela de Max Reinhardt. Después de aparecer en varias películas, Hedwig saltó a la fama en 1932 con su papel en Éxtasis, dirigida por Gustav Mahati, donde protagonizó el primer desnudo integral y simuló un orgasmo en pantalla. La película fue objeto de controversia y censura, incluyendo la fuerte condena que hizo el Vaticano. A pesar de la desaprobación de sus padres, Hedwig se casó con el magnate Fritz Mandl, quien estaba fascinado por su belleza y pensaba que podría influir positivamente en ella. Sin embargo, esto significó abandonar su carrera artística. Por consiguiente, esto iba en contra de los deseos de Hedwig. Fritz, el esposo de Hedwig Lamarr, era un hombre celoso y controlador. Su obsesión por poseer todas las copias de la película Éxtasis llegó al extremo de prohibirle a su esposa desnudarse o bañarse sin su presencia. Además, la obligaba a acompañarlo a todos los eventos sociales y cenas de negocio para mantenerla bajo vigilancia constante. Aunque vivía rodeada de lujo, Hedwig, como se llamaba entonces, odiaba ser tratada como un trofeo y tener que pedir permiso para cualquier cosa. Decidió retomar su carrera de ingeniería que había dejado de lado por el cine. Por su parte, Fritz tenía estrechas relaciones sociales y comerciales con el gobierno de Mussolini, al que le vendía armas. Hedwig aprovechó estas reuniones a las que era forzada a asistir para recopilar información sobre la tecnología militar nazi. Según sus propias palabras, tanto Mussolini como Hitler asistieron a las lujosas fiestas organizadas por su esposo, que a pesar de ser de origen judío, fue declarado como ario ilustre por el régimen fascista. El control constante al que era sometida Hedwig se volvió insoportable, y durante un viaje de negocio de su marido decidió escapar de su asfixiante matrimonio. Según una versión, huyó por la ventana a los servicios de un restaurante, mientras que en su autobiografía cuenta que ayudó a la criada y se disfrazó como ella para poder salir de su casa. De cualquier manera, logró llegar a París y desde allí viajó a Londres, y posteriormente a Estados Unidos en el transatlántico Normandía. Durante el viaje, conoció al productor cinematográfico Louis Mayer, quien ofreció trabajo antes de que el barco llegara al puerto. La única condición era de cambiar su nombre para evitar asociaciones con la película Éxtasis. Así, Edwin Eva Maria Kiesler se convirtió en Hedwig Lamarr, en honor a la actriz de cine mudo Barbara Lamarr. Fue en las aguas del Atlántico donde firmó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, iniciando así su carrera en Hollywood. Hedwig trabajó con reconocidos directores de cine en películas como Camarada X, Cenizas del Amor y Sansón y Dalila. No siempre tuvo éxito en su elección. De hecho, rechazó dos películas que luego se convirtieron en obras maestras del cine.
como Luz de Gas, dirigida por Thorolf Dickinson, y Casablanca, dirigida por Michael Curtiz. A pesar de ello, su imagen deslumbrante la convirtió en una estrella emergente en los años 30. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hedwig ofreció su servicio al gobierno de los Estados Unidos debido a su conocimiento sobre armamento alemán. Junto a su amigo George Antheil, desarrolló un sistema de detección de torpedos teledirigidos que resultó crucial para la seguridad de la Armada estadounidense. Aunque los militares no apreciaron plenamente su invento en ese momento, años después se utilizó para interceptar comunicaciones y controlar torpedos, sentando las bases para tecnologías como el GPS y el Wi-Fi. Hedwig Lamar, la icónica actriz de Hollywood, tuvo una vida tumultuosa, llena de altibajos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fundó su propia compañía cinematográfica, pero sus películas no tuvieron éxito. Durante los descansos entre rodajes, Hedwig exploraba su pasión secreta como inventora. En lo personal, enfrentó muchas dificultades, incluyendo múltiples matrimonios, adicciones y problemas legales, debido a su cleptomanía. Se retiró a su mansión en Miami. Fue ignorada por el mundo, que desconocía su talento como inventora. A pesar de su amargura, finalmente obtuvo reconocimientos tardíos por sus logros y habilidades. En 1997 recibió el Pioneer Awards, aunque su reacción fue fría al comentar: "Ya era hora que se me tomara en cuenta". En 1999, el Kunsthalle de Viena le rindió homenaje con un proyecto multimedia, celebrando a la actriz e inventora más singular del siglo XX. La icónica y talentosa actriz Hedwig Lamar falleció a los 85 años en enero del 2000 en Estados Unidos debido a complicaciones cardíacas. Cumpliendo su último deseo, parte de sus cenizas fueron esparcidas en los bosques de Viena, cerca de su lugar de nacimiento, y la otra parte fue entregada al Ayuntamiento de Viena para ser enterrada en un memorial en su honor. Austria reconoce su legado celebrando el Día del Inventor el 9 de noviembre, fecha de su nacimiento. Aunque no se revela en su memoria si actuó como espía, su excepcional inteligencia y brillantez fueron evidentes a lo largo de su vida. Gary Kildall, el desarrollador que pudo haber ocupado el trono de Bill Gates. Casi el 80% de las computadoras personales del mundo utilizan alguna versión del sistema operativo Windows de Microsoft, una hegemonía que nació con el lanzamiento del PC de IBM en 1981. El nombre de Gary Kildall es ampliamente desconocido en la historia de la informática. Algunos lo consideran como el hombre que podría haberle cambiado el rumbo a esta industria. Incluso se dice que fue la falta de visión de negocios de Kildall lo que permitió a Bill Gates y a Microsoft convertirse en los líderes del mercado. Pero, ¿quién era Gary Kildall? ¿Y qué hizo para merecer este crédito? Gary Kildall nació en 1942 en Seattle, Washington. Desde pequeño, demostró una gran habilidad para comprender cómo funcionaban las cosas y cómo éstas se podrían programar. En los años 60, mientras estudiaba en la Universidad de Washington, Kildall comenzó a interesarse por las computadoras. Más tarde obtuvo su maestría en ingeniería eléctrica en la misma universidad. Kildall comenzó su carrera como programador en la empresa IBM, pero decidió seguir su propio camino. En 1972 comenzó a trabajar en la creación de un sistema operativo llamado CP/AIM, programa de control para microcomputadoras. Este fue un gran éxito y se convirtió en el estándar para la industria informática. En 1975, Kildall estableció Digital Research, una empresa dedicada a la comercialización de su sistema operativo CP/AIM. En poco tiempo se convirtió en un éxito rotundo, siendo adoptado por numerosas empresas de hardware para sus computadoras. En aquel momento el futuro parecía prometedor para Kildall y su empresa. Sin embargo, su falta de habilidades para los negocios lo llevaron a perder una gran oportunidad. En 1980, IBM estaba buscando un sistema operativo para su nueva computadora personal. Ellos se acercaron a Kildall para ofrecerle la posibilidad de suministrar el sistema operativo para su máquina, pero Kildall no estaba disponible cuando IBM llegó. En su lugar,
IBM se acercó a otra empresa, Microsoft, que le ofreció un sistema operativo alternativo llamado MS-2. Como resultado, MS-2 se convirtió en el sistema operativo estándar para IBM y más tarde para todo el mercado de la informática personal. Kildare continuó trabajando en la industria y desarrollando nuevos productos. Digital Research se expandió en otras áreas como sistema de base de datos y herramienta de desarrollo. Kildare también desarrolló una versión mejorada de CP/AIM llamada CP/AIM86 para sistemas basados en el procesador Intel 8086. Gary Kildare murió en 1994 a la edad de 52 años por una conmoción cerebral cuyo origen exacto se desconoce. Se cree que pudo sufrir una caída o ser víctima de un golpe en la cabeza durante un altercado en un bar. Fue hospitalizado y murió 3 días más tarde sin haber recibido el reconocimiento que merecía por su enorme contribución al mundo informático. Su legado en la industria informática sigue siendo importante. Su trabajo con CP/AIM hizo posible el desarrollo de la industria de la microcomputadora y sentó las bases para el software del sistema operativo moderno. Aunque Kildare perdió la oportunidad de convertirse en el líder del mercado del sistema operativo para computadoras, a pesar que no se hizo rico o famoso como Bill Gates, su legado vive a través de los sistemas operativos modernos que usamos hoy en día. Su historia sirve como una lección para aquellos que buscan emprender. La visión de negocio es tan importante como la creatividad y la habilidad técnica. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de numerosos casos en los que los verdaderos genios e innovadores han sido olvidados y marginados, mientras otros oportunistas se han llevado todo el crédito. Este fenómeno nos revela una falla sistemática en cómo valoramos y reconocemos el trabajo de aquellos que han contribuido al progreso de la humanidad. Este video nos invita a reflexionar sobre la importancia de darle crédito a quienes verdaderamente lo merecen y valorar la honestidad en el ámbito de la innovación. Al hacerlo, podemos fomentar un entorno en lo que todos los inventores y descubridores, incluso aquellos que han quedado en el anonimato, sean reconocidos por sus contribuciones al avance de la sociedad. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, ya que hemos llegado al final. Si te ha gustado el video, dale un gran like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.